Hello, my friends. This is your teacher, JC, and today we are going to see parts of the bodies of the animals and their functions. Parts of the bodies of the animals and their functions. Partes de los cuerpos de los animales y sus funciones. So come with me and let's explore this amazing information. So roaring lion. Okay, so we are going to start to explore this vocabulary with the following parts: whiskers, a beak, ears, horns, and antlers. So the whiskers, we're going to check the information. The whiskers, these ones, some animals have whiskers so they can get aid with vision, especially in the dark, by providing additional sensory information. Some animals have whiskers so they can get aid with vision, especially in the dark, by providing additional sensory information. Algunos animales tienen bigotes de manera tal que puedan obtener ayuda con la visión, especialmente en la noche, y proveerse a sí mismos información sensorial adicional. Some animals have a beak, like this one. Some animals have a beak so they can use it for eating and for preying, manipulating objects, killing prey, fighting, probing for food, courtship, and feeding young. Algunos animales tienen un pico, a beak, de manera tal que puedan usarlo para comer, para limpiarse, preening, para manipular objetos, para matar presas, para luchar, para buscar comida o explorar lugares donde haya comida, para el cortejo, para atraer a las hembras y para alimentar a los jóvenes. Some animals have ears. Some animals have ears. So they can transmit and transduce sound to the brain. Some animals have ears so they can transmit and transduce sound to the brain. Algunos animales tienen orejas de manera tal que puedan transmitir y transducir sonidos al cerebro. These ones. Some animals have horns or antlers, horns or antlers, so they can defend themselves from predators and fight members of their own species, horn fighting, for territory dominance or mating priority. Some animals have horns or antlers, so they can defend themselves from predators and fight members of their own species, horn fighting for territory dominance or mating priority. Algunos animales tienen cuernos, ¿cierto? O cornamenta, de manera tal que puedan defenderse a sí mismos de los depredadores y luchar contra miembros de su propia especie. Lucha de cuernos por territorio, por dominación o por dominancia en la reproducción. Okay, let's continue. Teeth, fangs, tusks, wings, and feeders. Teeth, fangs, tusks, wings, and feeders. Some animals have teeth, so they can mechanically break down items of food by cutting and crushing them in preparation for swallowing and digesting. Some animals have teeth, so they can mechanically break down items of food by cutting and crushing them in preparation for swallowing and digesting. Los animales tienen dientes de manera tal que puedan romper mecánicamente lo que se están comiendo, ¿cierto? De manera tal que puedan cortar y macerarla, preparándola para la digestión, ¿cierto? Para poder tragar la comida y hacer la digestión. Some animals have fangs, so they can bite and tear flesh. Some animals have fangs, so they can bite and tear flesh. Algunos animales tienen colmillos de manera tal que puedan morder y desgarrar carne. Flesh. Some animals have tusks,
so they can defend, offense, dig, lift objects, gather food, and strip bark to eat from trees. Some animals have tusks, so they can defend, offense, dig, lift objects, gather food, and strip bark to eat from trees. Algunos animales tienen unos colmillos grandísimos, de manera tal que puedan defenderse, o atacar, escarbar, levantar objetos, recolectar comida y batir los árboles, como en el caso de los elefantes, para que caiga la comida. Some animals have wings, so they can actively fly, glide, parachute, manage altitude stability while jumping, thermoregulation of the bodies, and have sound production. Some animals have wings, so they can actively fly, glide, parachute, manage altitude stability while jumping, thermoregulation of the bodies, and have sound production. Algunos animales tienen alas de manera tal que puedan volar activamente, planear, detener caídas y puedan manejar la altitud, la estabilidad mientras están saltando. También las utilizan para termorregular sus cuerpos, lo que significa que les sirven para manejar la temperatura del cuerpo y para producir sonidos. Some animals have feeders, these are feeders, so they can isolate themselves from water and cold temperatures. For water and cold temperatures, they may also be plucked to line the nest and provide isolation to the eggs and young. The individual feeders in the wings and tail play important roles in controlling flight. One more time, some animals have feeders, algunos animales tienen plumas, so they can insulate themselves from water and cold temperatures, de manera tal que puedan aislarse a sí mismos del agua y de las temperaturas frías. They may also be plucked to line the nest and provide insulation to the eggs and young. También las utilizan para desplegarlas sobre el nido y darle protección, aislamiento a los huevos y pues a las crías. The individual feeders in the wings and tail play important roles in controlling flight. Las plumas individuales en las alas y en la cola juegan un rol muy importante al controlar el vuelo. Entonces la utilizan para poder controlar el vuelo. Okay. Continue. Humps, a shell, a trunk, a mane, and a long tail. Humps, a shell, the humps of the camel or dromedaries, the shell, a trunk, the trunk, a mane, and a long tail. Okay, some animals have humps so they can store fat. The camel uses it as a nourishment when food is scarce. If a camel uses the fat inside the hump will become limp and drop down. With proper food and rest, the hump will return to normal. Muchas personas piensan que las jorobas en estos animales están llenas de agua, pero eso no es así. Some animals have humps so they can store fat. Algunos animales tienen jorobas de manera tal que puedan almacenar grasa. The camel uses it as a nourishment when food is scarce. Lo utilizan como un reservorio de comida, ¿cierto? De alimento, cuando la comida es escasa. If a camel uses the fat inside the hump will become limp and drop down. Si el camello utiliza, ¿sí?, la grasa que está dentro, la joroba se vuelve flácida y comienza como a desinflarse, ¿cierto? With proper food and rest, the hump will return to normal. Con la comida apropiada y el descanso suficiente, la joroba retornará a su tamaño normal. Some animals have a shell, so they can use it for protective functions. For invertebrates like snails, it acts as an exoskeleton, housing internal organs and muscles. For land dwellers like armadillos, it allows for easier navigation through harsh environments. Algunos animales tienen una, ¿cómo se llama esto? A shell. Entonces tienen una coraza, una cubierta, ¿cierto? Una concha
de manera tal que puedan utilizarla para funciones de protección. Para los invertebrados, como los caracoles, ¿cierto? Actúa como un exoesqueleto, o sea, es como un esqueleto, pero por fuera del cuerpo, para darle cabida a los órganos internos y a los músculos. Para algunos animales que caminan, ¿cierto? Como los armadillos, les permite navegar a través de ambientes hostiles, duros. Some animals have a trunk, so they can use it for grasping, breathing, feeding, dusting, smelling, drinking, lifting, sound production, communication, defense, protection, and sensing. En muchos usos, mire la trompa. Entonces, algunos animales tienen una trompa, a trunk, de manera tal que puedan utilizarla para agarrar cosas, grasping, breathing, respirar, feeding, alimentarse, dusting, sacarse el polvo de encima, o incluso los elefantes a veces se bañan con tierra para protegerse de los insectos y otros animales que los molestan, parásitos. Smelling, para oler. Drinking, para tomar líquidos. Lifting, para levantar cosas. Sound production or communication, producción de sonido, comunicación. Defense, protection and sensing, defensa, protección y para, como un organismo, para potenciar sus sentidos. Some animals have a mane, like the one of the lion, so they can attract the ladies. A century or two ago, biologists like Charles Darwin postulated that the lions grew a thick mane or of hair around their necks to protect that vulnerable area from attacks by other lions. Algunos animales tienen una melena, de manera tal que puedan atraer a las hembras. Un siglo o dos atrás, los biólogos como Charles Darwin postulaban que a los leones les crecía una melena gruesa alrededor de los cuellos para protegerlos o proteger esa área vulnerable de los ataques de otros leones. Some animals have a long tail, Algunos animales tienen una cola larga. So they can brush away flies and other beating insects. Some species, including cats and kangaroos, use their tails for balance, and some, such as New World monkeys and opossums, have what are known as prehensile tails, which are adapted to allow them to grasp tree branches. Algunos animales tienen una cola larga de manera tal que pueden espantar a las moscas y otros insectos que los pican. Algunas especies, incluidos los gatos y los canguros, utilizan sus colas para balancearse y algunos, como los monos y las zarigüeyas del Nuevo Mundo, las utilizan como colas prensiles, o sea, para trepar, para agarrarse, las cuales están adaptadas para permitirles agarrar las ramas de los árboles. Okay, the next one. Gills, scales, fins, flippers, and antennae. Gills. Some animals have gills, so they can transfer ions and water, as well as the exchange of oxygen, carbon dioxide, acids, and ammonia. Algunos animales tienen agallas, gills, so they can transfer ions and water, así que pueden transferir iones y agua, as well as the exchange of oxygen, carbon dioxide, acids, and ammonia, así como el intercambio de oxígeno, dióxido de carbono, ácidos y amoníaco. Okay. Gills. Scales. Some animals have scales so they can protect the skin from attacks by predators, parasites, and other injuries. Algunos animales tienen escamas de manera tal que puedan proteger su piel de los ataques de depredadores, parásitos y otro tipo de daños que puedan sufrir. Some animals have fins and flippers, so they can produce lift or thrust or provide the ability to steer or stabilize motion while traveling in water, air, or other fluids. Fins or flippers are also used to increase surface areas for heat transfer purposes or simply as ornamentation.
Fins first evolved on fish as a means of locomotion. Pues algunos animales tienen lo que se llama aletas, ¿sí? Fins o flippers, como los que vemos acá en los delfines, de manera tal que pueden producir elevación o empuje o proveer la habilidad para tener una movilidad estabilizada mientras están viajando en el agua, en el aire o en otros fluidos. Las aletas también se utilizan para incrementar las áreas de superficie para propósitos de transferencia de calor o simplemente algunos como decoración, digámoslo así. Ellas primero evolucionaron en los peces como medios de locomoción, o sea, para moverse. Some animals have antennae, so they can display sensing touch, check air motion, heat, vibration, sound, and especially smell or taste. Some animals have antennae so they can display sensing touch, check air motion, heat, vibration, sound, and especially smell or taste. Algunos animales tienen antenas, antennae. Estos plurales son así porque vienen del latín, de manera tal que puedan desplegar un sentido del tacto, revisar el aire, la temperatura, la vibración por medio del sonido y especialmente para oler o para probar las cosas que están a su alrededor. Very interesting. Very interesting. And I think this is the last one. Legs, feet, paws, claws, and hooves. Legs, feet, paws, claws, and hooves. Some animals have legs, so they can support their bodies, get locomotion, and in modified form assist in capturing and eating prey, as in certain shellfish, spiders, and insects. Algunos animales tienen pues extremidades inferiores o patas que llaman, ¿cierto? De manera tal que puedan soportar el peso de sus cuerpos, moverse y en una forma modificada asistir en la captura y para ayudarse a alimentarse de las presas que consiguen, así como en algunos tipos de insectos y arañas. Some animals have feet so they can with bird, and it can also function as a flexible structure to conform to uneven terrain. Some animals have feet so they can wade better, and it can also function as a flexible structure to conform to uneven terrain. Entonces, algunos animales tienen pies de manera tal que pueden soportar el peso corporal y también pueden funcionar como una estructura flexible para ajustarse a terrenos disparejos. Some animals have paws so they can have balance and stability. Algunos animales tienen las paticas así, miren, de manera tal que pues unos cojinetes que tienen los felinos sobre todo, de manera tal que pueden obtener balance y estabilidad. Claws. Some animals have claws so they can catch and hold prey. Some animals have claws so they can catch and hold prey. Algunos animales tienen garras de manera tal que puedan capturar y sostener a las presas para que no se les escape. Some animals have hooves so they can support the weight of the animal, the hooves, so they can support the weight of the animal, spanning the energy impact as the hooves strike the ground or surface, dissipating the energy impact as the hooves strike the ground or surface, protecting the tissues and bone within the hoof capsule and providing traction for the animal. Algunos animales tienen cascos de manera tal que puedan tolerar el peso del cuerpo del animal, disipando la energía del impacto mientras los cascos golpean la superficie del suelo, protegiendo los tejidos y el hueso con, digamos, hay un material especial dentro del casco, una cápsula que hay ahí, como una espuma, protegiendo, las paticas de los animales y proveyéndoles tracción
fracciones que puedan agarrar mientras están caminando por algún terreno sinuoso. Okay, the next ones are the arms, the tentacles, arms, tentacles, the fur, the spots, and the stripes. Some animals have arms, so they can reach out and grab anything from food to tools to handholds that may be helpful. Algunos animales tienen brazos de manera tal que puedan alcanzar, reach out and grab anything, agarrar de todo, from food to tools to handholds that may be helpful. Desde comida, ¿cierto? Hasta herramientas, desde que algunos primates, simios, ya manipulan algún tipo de herramientas rudimentarias. So, that may be helpful, que pueden ser de ayuda. Some animals have tentacles, so they can use them for grasping and feeding. Many are sensory organs, variously receptive to touch, vision, or to the smell or taste of particular foods or threats. Algunos animales tienen tentáculos, de manera tal que pueden utilizarlos para agarrar cosas, alimentarse, y muchos son órganos sensoriales, pilas, no solamente para agarrar cosas. Algunos tienen sensores receptivos al tacto, algunos sirven para la visión, otros para oler, otros para probar, ¿sí?, el sabor de comidas particulares o para estar alerta ante amenazas, threats. Some animals have fur, pelaje, so they can thermoregulate themselves. It keeps a layer of dry air next to the skin and repels water, thus providing thermal insulation. Algunos animales tienen pelaje, fur, de manera tal que puedan termorregularse. Y acuérdense que termorregularse es manipular la temperatura corporal. Mantiene, it keeps a layer of dry air next to the skin, mantiene una capa de aire seca alrededor de la piel y repele el agua. Repeler es que no permite que el agua lo moje. Thus providing thermal isolation. Además, proveyendo aislamiento térmico. O sea, lo protege bien sea del frío o del calor. Spots. Some animals have spots, manchas, so they can get camouflage for the way as they move through trees or other vegetation while hunting. Les sirve para camuflarse mientras están moviendo a través de los árboles o a través de otro tipo de vegetación mientras cazan. And stripes. Some animals like zebras have stripes so they can ward off from beetle flies that can carry deadly diseases. Some animals have stripes so they can ward off from beetle flies that can carry deadly diseases. Entonces dice que tienen rayas. Antes se pensaba que las cebras tenían eso como para identificarse o algo, pero pues ahora los científicos han llegado como a un punto de acuerdo donde dice que les sirve para protegerse, ward off, de defenderse de animales voladores que los pican, que pueden llevar enfermedades mortales, deadly diseases. Okay, my friends, so that was the class of today about. Thank you so much for watching the video, and I will see you next time. See you around.